Amén. Así como estamos, vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Inclinen sus rostros y oramos. Qué bueno eres, Señor, de tenernos en tu casa, Señor. Qué bueno eres que nos permites la oportunidad de saludarnos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces venimos acá a tu casa, Señor. Estamos como familia, pero estamos distantes, Señor. Salimos como entramos y no hemos mostrado nuestro amor entre nosotros mismos. Perdónanos por ello, Señor. Que podamos mostrar amor, ese amor que solo tú nos puedes dar, Señor. En esta tarde, sé tú, Señor, quien dirige este estudio, quien guía mis palabras, Señor, y que nos ayudas a comprender este mensaje, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 9 y vamos a leer de los versículos del 20 al 27. El tema de esta tarde son las 70 semanas. Es pura profecía lo que vamos a estudiar en este domingo. Así es que ponga doble y triple atención. Esto se convierte prácticamente en un aula en la cual nosotros venimos a aprender de la palabra de Dios y las lecciones que cada uno de estos versículos nos dejan. Daniel, les dije capítulo 9, vamos a leer del versículo 20 en adelante hasta el 27. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Recordemos que en el estudio anterior, Daniel estaba estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita por el profeta Jeremías. Él en ese momento se fue hasta el profeta Jeremías. Y cuando leyó atentamente, descubrió que los 70 años del cautiverio que el pueblo de Israel tenía ya en Babilonia estaban por cumplirse. Es que esa fue la sentencia de Dios a la rebeldía del pueblo de Israel. 70 años pasarían cautivos en Babilonia y estaban por cumplirse. El profeta Jeremías lo había dicho en su momento, hacía mucho tiempo atrás. Y eso descubrió Daniel en la palabra de Dios. Estaba leyendo la palabra de Dios y además estuvo en ayuno y estuvo en oración. 3 conceptos importantes para todo cristiano: lectura de la palabra, oración y ayuno. Veamos como primera lección que la respuesta, porque él andaba buscando una respuesta, la respuesta a nuestras inquietudes, la respuesta a nuestros problemas, la respuesta a nuestros deseos está en la palabra de Dios. Ahí la vamos a encontrar. Y vamos a llegar a Dios a través de la oración y a través del ayuno. Vimos en el estudio que lo que hizo Daniel es un modelo de oración, el cual debemos nosotros practicar y seguir, en donde lo que él hizo fue exaltar todo el poder de Dios, reconocer los pecados, confesarlos, pedir perdón por ellos y luego hacer la petición. Es un proceso. Él está exactamente, eso fue lo que hizo en ese modelo de oración que nosotros encontramos en el capítulo 9. Pero ahora veamos ante eso cuál fue la reacción de Dios. En los capítulos 20 y 21 vemos detalles bien importantes como respuesta de la oración de Dios. En el 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Es decir, aún él estaba en oración cuando vino la respuesta de Dios. O sea, no hay otra forma de encontrar la respuesta de Dios si no vamos y hablamos con Él. Y dice en el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto, se le aparece. Es decir, aún estaba en la oración cuando vino la respuesta de Dios inmediatamente a sus peticiones. Y vea cómo Daniel resume nuevamente en el versículo 20 el modelo de oración que nos ha presentado. Aún estaba hablando y orando, dice, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. O sea, primero alabó a Dios. Segundo, confesó el pecado de él y de su pueblo. Realmente yo no he encontrado mayores errores en este personaje. Es de los que menos, por lo menos yo no he encontrado, como en el caso de Moisés, como en el caso de David. En el caso de Daniel no. Pero Daniel nos dio un ejemplo. Daniel asumió los pecados de su pueblo y oró por ellos. Una tipificación de lo que Cristo hizo por nosotros. Él se echó todos los pecados y dice, hemos pecado. Y es que él no podía decir que no tenía pecado, porque la palabra de Dios, que no hay justo, dice, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, es decir, por cuanto todos pecamos. O sea, la oración de Daniel es correcta. La oración de Daniel es correcta.
Probablemente Daniel había cosas que pudo haber hecho estando en el gobierno, porque estuvo en el gobierno y no las hizo. Y dice el Señor que aquello que nosotros podemos hacer y no lo hacemos, se nos cuenta también como pecado. Así es que no podemos decir que no estaba exento. Pero Él nos resume el modelo y nos dice, mire, yo estaba confesando mi pecado. Y estaba confesando el pecado de mi pueblo. Y derramaba mi ruego delante. O sea, primero esa acción. Y después vino la solicitud de Daniel. Es decir, no hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros regularmente estamos pidiendo. Y no nos cansamos de pedir. Porque a nosotros nos gusta pedir. Y no nos gusta dar. Es bien difícil. Bueno, pero así somos. Esto nos lleva a que entendamos, hermanos, de una vez por todas, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestros problemas, Dios conoce nuestros deseos y Dios concede las peticiones de nuestro corazón, pero es necesario que le busquemos como Daniel lo hizo. Dios le dio a Daniel no solamente la visión de la liberación de su pueblo de Babilonia, sino que le mostró los eventos hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, le dio más de lo que él pidió, porque él llegó diciéndole, después de todo, Señor, le dijo, acordate, le dijo que ya vamos a terminar los 70 años de cautiverio. Y tú prometiste que a los 70 años algo iba a pasar, que nos ibas a liberar, ¿va? Y me imagino que también fue un poco más allá y le dijo, Señor, y después, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues, si no tenemos nada y vamos para allá. O sea, la oración de Daniel influyó mucho en lo que sucede después y que nosotros leemos tanto en Esdras como en Nehemías, toda la bondad de Dios hacia ese pueblo, porque ese pueblo cuando regresó no regresó con las manos vacías, pero esa es parte de esos estudios. Lo que sí es cierto es que Dios puede concedernos no solamente lo que le pedimos, sino algo más. Dios puede darnos algo más de lo que nosotros le pedimos, y eso está probado. Si nosotros recibiéramos lo que merecemos, sería grave para nosotros. Y Dios nos da mucho más. Muchas veces nosotros no le pedimos cosas y Él nos las está dando. Lo que pasa es que nosotros no notamos todo lo que Dios nos da. Pero lo que Dios nos da es grande y maravilloso. Y muchas veces Dios no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, pero nos da algo mejor. Nos está evitando un problema, porque nosotros a veces estamos pidiendo algo que no es bueno para nosotros. Pero nosotros en nuestra ceguedad, en nuestra ceguera, no lo alcanzamos a ver. Y le estamos pidiendo cosas que no le deberíamos pedir. Como en el caso de aquella señora que le estaba pidiendo que le concediera a un joven que a ella le gustaba. Pero el joven es casado. Entonces, ¿qué le está pidiendo? ¿Que se muera la señora o que la deje? Eso no son, pero aunque a ustedes les dé risa, son situaciones que se dan. Son personas que las encontramos dentro de la iglesia. Están en una situación de adulterio, fornicación, y se inclinan ante Dios a orar para decirle que Dios les permita que arregle su situación, cuando saben positivamente que es pecado. ¿Y cómo Dios les va a conceder esos deseos a situaciones que no son correctas? O que alguien está sustrayendo dineros y que le pide al Señor que le dé algo, porque por necesidad lo está haciendo. O sea, nada puede justificar nuestros errores y muchas veces nosotros lo que deberíamos hacer es tener disciplina para no seguir haciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero eso sucede, aunque usted no lo crea.
A veces deberíamos de cortar el pecado de raíz y Dios se va a manifestar dándonos lo que nosotros necesitamos. Pero no, nosotros seguimos en esa situación y eso nos afecta. En el versículo 22 hay algo bien importante que Dios le dio a Daniel. Y se lo dio en primer lugar, fíjate. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte, mire lo que le da, sabiduría y entendimiento. Fue lo primero que Dios le dio, sabiduría y entendimiento. Y eso sería bueno que nosotros aspiráramos a tenerlo. Primero sabiduría y entendimiento. Eso es importantísimo. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón no pidió riquezas ni nada. Salomón lo que le pidió al Señor fue sabiduría, tenía 20 años. Sabiduría para saber dirigir a su pueblo, porque él sabía que era un pueblo rebelde. Había vivido esos años detrás de su papá y se había dado cuenta lo que su papá había sufrido por ese pueblo. Y para él, me imagino, era un temor grandísimo enfrentarse como rey a un pueblo que toda la vida ha sido rebelde. Por supuesto, el pueblo de Dios, el pueblo espiritual actual no es rebelde, ¿va? Es un pueblo bien portado, ¿va? Los santos, ¿va? Bueno, allí es donde necesitamos sabiduría y entendimiento para saber dirigir al pueblo de Dios. Para ser un líder necesitamos sabiduría y entendimiento. Para ser parte de una junta directiva, para ser parte de un ministerio. En todo nosotros necesitamos sabiduría y entendimiento, principalmente que venga de Dios. ¿Por qué? Porque con sabiduría y entendimiento podemos tomar buenas decisiones. Cuando nosotros somos faltos de sabiduría y de entendimiento, tomamos decisiones totalmente erradas. Nos equivocamos. Mientras que si nosotros tenemos sabiduría y entendimiento de Dios, nuestras decisiones van a ser acertadas. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y a quien vamos a consultar en primer lugar antes de dar un paso es a Dios. Y Dios no nos va a orientar a que vayamos a caer en el precipicio. Dios nos orienta siempre a que tomemos buenas decisiones. Y cuando tomamos buenas decisiones, viene como añadidura la parte material. Sabiduría y entendimiento para entender la palabra de Dios, para crecer espiritualmente. Pero cuando usted y yo tenemos sabiduría y entendimiento de parte de Dios, viene la añadidura, que es la parte material. ¿Qué es eso? Usted hace negocios, usted va a un nuevo trabajo, usted va a elegir una carrera, usted va a elegir una pareja, con sabiduría y entendimiento de Dios, tenga la certeza de que no va a cometer los errores cuando lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, claro, los resultados van a ser buenos, pero si nosotros lo hacemos bajo nuestro propio entendimiento, bajo nuestros propios recursos, tomamos decisiones sin consulta, somos sabios en nuestra propia opinión, lo más seguro es que nos vamos a equivocar. Mejor pidamos sabiduría y entendimiento como se lo dio a Daniel el Señor, y eso es lo más importante porque vamos a crecer también espiritualmente. ¿Saben? Entendimiento y sabiduría es lo mejor que podemos recibir. Y esto está sobre las emociones. Quiero orientarles y que se ubiquen. Sabiduría y entendimiento está sobre las emociones. Porque tenemos la capacidad de pensar, analizar,
y tomar buenas decisiones sensatas, pensadas, no en base a emociones. Muchas iglesias, sus creyentes, sus asistentes, los que son parte de ella, con el perdón que me merecen, viven una ritualidad llena de emociones. Dentro de las iglesias bailan, gritan y hacen toda una serie de situaciones. Pero fuera de allí, su vida es un fracaso. Porque regresan a sus casas y van a encontrar la tragedia, van a encontrar lo que es la realidad. Es decir, esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Este es el momento que usted y yo tenemos para alabar al Señor, estudiar la palabra del Señor, tomar consejos, tomar experiencias para enfrentarnos afuera a la realidad en el mundo. Cuando usted y yo tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, basadas en la oración, somos más sensatos, somos más prudentes, acertamos más. Pero cuando nosotros nos pasamos en un lugar donde estuvo bien bonito, bien emocionante, fuimos a un concierto de música cristiana, donde todos bailaron, todos gritaron, y salimos a la realidad, nos vamos a encontrar que no hayamos qué hacer con esa realidad. ¿Por qué? Porque muchos de los que acá estamos, afuera tenemos hogares que necesitan de Dios. Afuera tenemos problemas bien serios en nuestros trabajos, en nuestros colegios, en las universidades. Y es allí donde debemos de tener sabiduría y entendimiento de Dios para sabernos manejar, no emociones. ¿De qué le sirve que usted salga aquí bien emocionado y qué lindo estuvo? Si allá afuera usted no tiene los elementos y las armas para poderse enfrentar al mundo. Si lo que Dios quiere es que usted y yo nos preparemos acá para que salgamos a enfrentarnos al mundo, sabiendo que Dios va con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una realidad. Que cualquier cosa que vayamos a hacer afuera, nosotros vamos y se la ponemos al Señor. Conozco la relación de una chica, la conozco cercana. Estaba con un chico en una iglesia. Ella tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Estaba con el joven que no se ha casado. Tenían una relación marital. Por A o B motivo no pudieron seguir juntos. Él se quedó en su iglesia, donde ella estaba asistiendo. Ojo. Y se fue a una iglesia. Y dice que en esa iglesia ha encontrado lo que ella buscaba. Pero cuando usted lee lo que escribe allí, solo escribe cosas de que la traicionaron, que el dolor que lleva su alma, que no sé qué. Bueno, y entonces, pues, ¿y que no fue a encontrar la solución a otra iglesia, pues? Y óigame lo más sorprendente de la ceguera en la cual nosotros muchas veces estamos. Si esta muchacha o señora, el joven le dice que regresen, regresan. Y vuelven a estar juntos y lo primero que van a hacer es ir a la cama. Y entonces, ¿en qué estamos, pues? Listos para el pecado, para vivir una vida de pecado sin tomar realmente cuál es la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios a la cual debería de acudir es, si Él va a ser mi pareja en una segunda vuelta, pues que las cosas sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero muchos están viviendo de esa forma y eso no es correcto. Pero en los lugares van y se llena de emoción. Pero es mejor tener sabiduría y entendimiento de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de aspirar a tener para podernos enfrentar allá afuera. A esto deberíamos agregar que en el 23 hay algo bien hermoso.
que Dios definió para Daniel? Díganme ustedes qué fue. Algo que le llama la atención. El 23. Vean el 23. ¿Cómo? Le dijo el Señor, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, lo que tú me pediste de la liberación de tu pueblo, ya no te preocupes. Yo ya firmé el decreto para que ellos sean liberados. De eso no te preocupes. Yo he venido para enseñártela. O sea, le enseñó la orden de salida, la orden de libertad. Porque tú eres muy amado. Esto es importante para nosotros. Esto se llama reciprocidad. Si bien es cierto que Dios nos ama, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Es decir, nos ama. Pero muy amado es algo muy especial. Y eso solo se puede conseguir cuando de la misma forma y de una manera incondicional amamos a Dios. Cuando le amamos por sobre todas las cosas. Cuando le amamos y nada nos puede apartar. Cuando no podemos sustituir fácilmente lo que es el estudio y congregarnos en su iglesia para estudiar su palabra. Cuando nosotros no estamos de una manera superficial y por interés platicando con Dios. Porque existe eso. Muchos, cuando están en la gran quemazón, cuando están en el gran problema, así vienen arrastrados a Dios. Ahí venimos con el brazo doblado. Y Señor, dame y haceme y te juro y te prometo. Eso es otra cosa. Cuando estamos bien es el punto. Cuando tenemos todo. Cuando no nos hace falta nada. Cuando todo es fiesta. Entonces, es de demostrar realmente si nosotros amamos a Dios. Y Dios es nuestra prioridad. Miren, se lo pongo fácilmente. Usted tiene varios hijos. Pero hay un hijo, que ese hijo es fiel, ese hijo es servicial, ese hijo o hija es amorosa. De todos ellos, este es el muy amado. Si es el que me demuestra cariño, si es el que sale corriendo a recibirme cuando yo vengo de trabajar, si es el que me pregunta si ya comí o no he comido, si es el que está allí. El otro nomás oyó que yo venía, cerró la puerta del cuarto y se guardó. ¿Cómo puedo yo decir, ese es mi hijo muy amado? Es mi hijo, lo amo, pero no muy amado. ¿Cómo va a ser muy amado? Si de los 3 hijos que yo tengo, el primero que sale corriendo es el gato, y el gato es el muy amado, o el perrito que tengo en la casa, porque el perrito sí, nomás oye que yo ya estoy cerca, ya está en la puerta moviendo la cola. Él no se quita de allí de la puerta a las 4:30 de la tarde, que él sabe que yo voy a regresar, él está allí pendiente. Ese es muy amado. ¿O no? Lo mismo sucede en un empleo. Yo no estoy diciendo que en un empleo alguien sea o sobaleva o lo que usted quiera. No, estoy hablando de un empleado eficiente. De un empleado que se preocupa por dejar limpio el lugar donde trabajó. De un empleado que se preocupa porque la obra que vamos a entregar se entregue en el tiempo. De un empleado que cuando vea que existen errores, me ayude y me diga, mire, aquí estamos fallando en esto, nos va a pasar esto si no hacemos esto. Es decir, que se convierte en parte de la solución y no del problema. No es aquel empleado que, ay, que veas, si es viejo es chucho, ay, que lo lleve el río. No, ese empleado para mí es muy amado. Yo lo aprecio, porque ese empleado para mí es un tesoro.
Los demás sí los quiero porque son parte de los que me ayudan a hacer el negocio, a llevar a cabo mis cosas. Pero ese empleado, ese es un tesoro. Eso le estaba diciendo el Señor a Daniel. Lo mismo pasó con José. A José le hacían bullying sus hermanos. ¿Recuerdan sus hermanos? Le hacían bullying. Lo vendieron como esclavo. Llegó a donde Potifar, fue a parar a la cárcel. Pero Daniel, José nunca echó para atrás. Siempre sufrió, pero siempre fue fiel al Señor y el Señor lo premió. Lo mismo sucedió con Moisés, con Josué, con Daniel, con los primeros apóstoles, con Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo y los primeros apóstoles tuvieron todos los beneficios que muchos de los pastores pretenden tener cuando están en liderazgos? De ninguna manera. Fueron hombres sufridos, pero fieles a Dios. Y claro, tienen una posición muy especial allá cuando nosotros lleguemos, muy amados. Nosotros deberíamos aspirar a ser muy amados por Dios, pero eso es recíproco. Si no hay reciprocidad, ¿cómo podemos ser muy amados por Dios? Si nosotros a la primera lo cambiamos por alguien que vino de los Estados Unidos y nos lleva a comer y a bañar. Por eso lo cambiamos. Después el otro se va. Yo recuerdo, hace años, venía mi sobrino y mis hijos y el hermano de él estaban pequeños. Y allá yo estoy para ayudarles, para esperarles, cuando ustedes quieran llegar. Ese es el cuento de todos. Y cuando llegan allá, ¿saben el dicho que ellos tienen? A los 3 días, el que viene aquí es igual que el muerto, ya llegue, vaya buscando trabajo. Esa es una realidad a la que hay que enfrentarse. El hermano de él estuvo varias veces intentando irse, mire, se le ayudó. Eso sucede, eso se da. Tengamos cuidado con esas cosas. Seamos fieles al Señor, quien nos puede realmente cumplir nuestros deseos, cumplir y ayudar en nuestros problemas, es Dios. No hay otro. Ahora hablemos de la profecía. Versículo 24. 70 semanas, dicen, están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, estamos hablando de años, hermanos. 70 semanas son años. ¿Cuántos días tiene la semana? 8. 7 son, ya le subieron. 7. 70 semanas son semana, cada día representa de la semana un año. Entonces estamos hablando de 490 años. La profecía estaba planteada desde el momento en que iba a partir 490 años. Ahí estamos. Quédense ahí, no se vayan a perder. El 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, ahí detengas. Hasta el Mesías habrán 7 semanas. 7 semanas por 7 días que tiene, que equivalen a años, son 49 años. Los que quieran anotar, anoten. Estamos hablando de 49 años. Eso estamos hablando. ¿Y cuándo se da el inicio? Desde el inicio, cuando se da el decreto de liberación del primer contingente comandado por Zorobabel, que se trasladó a Jerusalén. Allí comienza la profecía de las 70 semanas. De allí van a suceder 7 semanas, que son 49 años, que van a suceder hasta que restauraran Jerusalén. ¿Cómo se iba a dar eso? Un primer contingente en el cual salió Zorobabel para empezar a preparar todo y restaurar la ciudad. Un segundo contingente que va con Esdras,
con Esdras van y levantan el templo y la parte espiritual. Y por último llega Nehemías a levantar los muros de la ciudad. Allí estamos hablando de que todo eso que se dio fueron 49 años, o sea, 7 semanas equivalente a 49 años. ¿Estamos? Luego dice, por ahí está. "62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías". Estamos hablando que llegamos a los 49 años, las 7 semanas, y luego estamos hablando de 62 semanas. Esas 62 semanas comienzan desde que es restaurado Jerusalén hasta la muerte del Mesías, hasta allí. Si nosotros multiplicamos 62 por 7, estamos hablando de 434 años. En este periodo se da la muerte y resurrección del Mesías, año 33. Si sumamos las primeras 7 semanas más las 62 semanas que ustedes están viendo, vamos a tener 69 semanas. 69 semanas, estaríamos hablando que si sumamos los 49 años más los 434 años, vamos a tener 483 años más, hasta la muerte del Mesías. Es decir, tenemos 7 semanas primero, 62 semanas después, y llegamos a un total de 69 semanas. Ahí existen pequeñas diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? El calendario gregoriano actual tiene 365 días, pero el calendario hebreo tiene 360. Nos da unas diferencias, pero al final que el tiempo se cumplió, se cumplió. Eso no lo duden. Hasta este cálculo tenemos 69 semanas. La pregunta del millón es, ¿y la semana 70? Nos falta una semana. Hasta la muerte del Mesías hay 69 semanas. O sea, 69 semanas. Falta una semana. Hasta ahí estamos. Cuando Cristo asciende y manda al Espíritu Santo, en ese momento el reloj se detiene. ¿Cuándo se retiene? En las 69 semanas. Al final de las 69 semanas el reloj de Dios se detuvo. Y esto es lo que se conoce como el período de la gracia. Allí se paró el reloj de Dios en 69 semanas. Y todos los que estamos viviendo desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la fecha, estamos viviendo en el período de la gracia. En ese período nosotros debemos de cumplir la gran comisión. ¿Cuándo se va a cumplir todo esto? Si ustedes van a Mateo 24, van a encontrar una gran cantidad de detalles. Pero es importante que en Mateo 24 nosotros solo les leeré un versículo, que es Mateo 24, versículo 36. Este es un detalle que nosotros debemos de tener. Mateo 24, versículo 36 nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Este era el punto importante y que todos querían saber y que todos queríamos saber y lo que ha desviado a muchos. ¿Cuándo viene nuestro Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Esa es la única fecha que no se conoce. ¿Y cuándo comienza la semana 70? Pues, ¿cuándo se da? Pues se da en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. El reloj de Dios está detenido.
en las 69 semanas. Las primeras 7 que fueron para reconstruir todo Jerusalén y de allí 62 hasta la muerte del Mesías. Allí se paró el reloj de Dios. ¿Cuándo comienza a caminar? Dice la Escritura. Dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con Él. ¿Qué es eso? Es el rapto de la iglesia de Cristo. El Señor no toca tierra, sino que únicamente viene por su iglesia. Eso es lo que va a suceder. Allí terminaron ese espacio que ha dejado el Señor, que se llama el período de la gracia. Y va a empezar a correr la semana 70, que son 7 años más. 7 años más divididos en 3 años y medio, que se llamará la tribulación, y 3 años y medio, que se llamará la gran tribulación. Aquí se anuncia ya la llegada del anticristo, se anuncian las guerras, y en el versículo 27 es donde estamos ya presentando esos que yo les digo. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, y hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Es decir, a los 3 años y medio, o sea, semana y media, que tiene 7, pero que 7 entre 2 es 3 y medio, a los 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara de que es el pacificador de todo y llega a hacer lo que debe hacer en Jerusalén y empieza lo que se llama la gran tribulación, que es por 3 años y medio. Eso es lo que nos está presentando esta profecía. Finalmente, como lo dice el versículo 27, se derramará el desolador que representa a Jesucristo en su segunda venida, pero ya viene con la iglesia a reinar por 1000 años, viene con nosotros. ¿De qué está hablando el 26 cuando dice la destrucción del santuario? Esto se dio en el año 70 con Tito Flavio Vespasiano del Imperio Romano, que en el año 70 llegó y destruyó el templo de Jerusalén, y a partir de allí Israel no tiene templo, que es lo tan esperado como una de las señales. Cada vez que hay guerras, como es en este caso, muchos se atreven a decir que el tiempo del fin ya está cerca. Pero tiene que construirse el templo de Jerusalén. Eso no sabemos cuándo va a ser, aunque todo está listo. Los planos, todo está listo para montarlo en un momento determinado. Ya está listo. Tiene que aparecer el pacificador, ese que va a poner la paz y que todo el mundo va a decir que bueno, al fin tenemos paz, va a entrar a Jerusalén y todo el mundo lo va a aplaudir. Y eso está por verse. Pero no por nosotros, porque nosotros salimos en el rapto. Y allí comienza toda esa historia que les estoy diciendo. Las 70 semanas de Daniel nos muestran la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que busca esto? En primer lugar, poner fin al pecado. Por medio del sacrificio nos da la oportunidad a nosotros que reconozcamos el pecado, nos arrepintamos y pidamos perdón y aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos. Segundo lugar es la oportunidad de nacer de nuevo. Aprovechar el periodo de la gracia antes que el reloj de Dios inicie la semana 70. Luego del rapto. En tercer lugar, es el tiempo en el cual estamos y es el tiempo en el que el hombre debe aprovechar para salvar su alma. En cuarto lugar, este es el tiempo en que los hijos de Dios debemos aprovechar
para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús y evitar la condenación de aquellos a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de hablarles. Es decir, nosotros tenemos una gran comisión que llevar a cabo. Si nosotros no le hablamos a aquellos a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, compañeros de trabajo, familiares, amigos y a quien sea, por ejemplo, lo que está haciendo evangelismo. Evangelismo va a ir al parque y al que encuentre le va a ir a decir, estas son las buenas nuevas. Esto es lo que Cristo quiere para tu vida. Quiere que salves tu alma antes que sea demasiado tarde. Ahora que estás vivo es tiempo en el cual debes arrepentirte y reconocer que todos hemos pecado, pero reconocer que Cristo vino, se sacrificó por nosotros y con ello nos dio salvación y vida eterna. ¿Crees en eso? ¿No? Y si cree, haz esta oración. Entonces nosotros estamos salvando nuestra responsabilidad. Ahora, si tú tienes un hijo, tienes una pareja, tienes un compañero de trabajo, tienes a tu abuelita, tienes a tus padres, y ya les mostraste las buenas nuevas del Evangelio, tu responsabilidad ya está. Es la persona la que no quiere. La persona es la que no quiere reconocer el sacrificio de Cristo. Entonces, tú has salvado tu responsabilidad. Pero si no lo has hecho, la sangre cae sobre aquel que no hace el trabajo que debe hacer. Con la segunda venida de Cristo, al cumplirse la semana 70, se establece el reino milenial y el cumplimiento total de sus promesas. La diferencia en el rapto es que todo se da en el aire. Todo se da en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ese es el rapto. El Señor no toca pies en la tierra y solo los salvados van hacia Él y lo pueden ver. En la segunda venida, todo ojo le verá y viene a terminarse al anticristo y a guardar a Satanás por 1000 años. Hermanos, en lo personal, yo quiero estar ahí, en el reino milenial. Yo no sé usted, pero yo sí quiero estar ahí. Si no ha recibido a Cristo aún, lo importante es que estamos en el periodo de la gracia. Y si no lo ha hecho, pues es tiempo que lo haga. No sabemos cuándo ni la hora, pero podemos recibir a Cristo antes de que eso suceda. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tus profecías y porque nos haces el llamado, Señor, a que el tiempo se acerca. Gracias, Señor, por tu palabra y por este mensaje que tú nos has dado. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, repito, este es el tiempo de salvación. Este es el mejor momento que puede haber en su vida como la hubo en la de nosotros. Solo le pido que levante su mano. Queremos orar con usted y por usted. Es lo único que queremos hacer. Orar con usted y por usted. Una oración sencilla, pero que nos da la salvación y la vida eterna. Así que no se resista y decídase a recibir al Señor, que aún es tiempo de hacerlo. ¿Habrá alguien que levante su mano y quiere hacer la oración? Ninguno de nosotros está preparado. Si mañana usted dice, lo dejo, lo deja, pero le aseguro que cuando uno llega a los pies del Señor, uno no se arrepiente. ¿Habrá alguien que levanta su mano? ¿Habrá alguien que lo hace? Padre, te damos gracias infinitas porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Mas si hubo alguien que aún no
Dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Se ponen de pie, vamos a cantar una alabanza más. Adoramos a nuestro Dios. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, al que está y al que está sentado en el trono, para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. al que está sentado En el trono, al que que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder para siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.